mañana con 45 minutos. En esta parte final del programa, pues ya le dábamos cuenta de lo que está ocurriendo, de lo que nos estamos enterando sobre la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez. En la línea telefónica se encuentra el creador del cristalazo, don Rafa Cardona, a quien usted puede escuchar y ver en estas mismas frecuencias de Telefórmula y también de Radio Fórmula en el 103.3 y 970 de AM con Pepe Cárdenas. Rafa, privilegio enorme poder saludarte en este contexto, que nos ayudes a entender del personaje y hablar del personaje de Luis Echeverría Álvarez. Pues muchas gracias, Jaime, mucho gusto en saludarte. Mira, Luis Echeverría es un hombre sobre el cual nunca habrá una sola opinión. Es un hombre que le dio a la vida pública mexicana en algunas cosas un impulso muy notable, y yo le llamaría a su administración el populismo constructivo, pero también el populismo constructivo y descuidado, y también el populismo irresponsable que hundió al país en una crisis financiera absolutamente terrible. Entonces, Luis Echeverría, por desgracia, fue un hombre cuya imagen quedó secuestrada por los asuntos del año 68, de los cuales él no tuvo la absoluta responsabilidad. La responsabilidad de todo lo que ocurrió en el 68 le correspondía al presidente de la República, que era Gustavo Díaz Ordaz. Él, como secretario de Gobernación, en todo caso operó algunas cosas quizás en contra del propio Gustavo Díaz Ordaz, pero las órdenes al ejército las podía únicamente dar el presidente y no las podía dar el secretario de Gobernación. ¿Qué hizo bien Luis Echeverría en su gobierno? Bueno, pues construyó algunas cosas importantes, como por ejemplo la carretera transpeninsular de Baja California, creó el puerto industrial y la siderúrgica de Las Truchas, desarrolló varios fideicomisos importantes para la selva lacandona en algunas materias forestales, creó la Forestal Vicente Guerrero para promover la silvicultura en un estado tan pobre como ese, pero por otra parte mantuvo... ¿Creó el Fonacot del Infonavit, Rafa? El Fonacot del Infonavit, que bueno, que le ha dado vivienda a 10 millones de mexicanos, que se dice muy rápido, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte del populismo constructor. Pero, pues, la otra parte, la parte del endeudamiento irresponsable, la parte de esta adhesión brutal hacia las causas perdidas del tercer mundo y toda esta demagogia. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a muchos viajes por el mundo, con líderes extravagantes como el líder de Tanzania, el señor Nyerere, y el señor Senghor en África. Tuvo también muchos problemas en el manejo de la imagen mexicana en el exterior. A él se debió el boicot judío, el boicot del Estado de Israel, cuando tuvo una votación en las Naciones Unidas y México aprobó que el sionismo era una forma del racismo, y entonces la comunidad internacional de los judíos decretó un boicot en contra México y el turismo se paralizó. Y bueno, y así cosas de estas, pero rompió relaciones con la China nacionalista, reconoció a Mao, se entrevistó con Mao. Fue un hombre verdaderamente que era una especie, un vendaval absoluto. Y para los periodistas, pues siempre queda la historia que yo viví en primera persona de la crisis del periódico Excelsior. Algunos lo llaman un golpe contra la libertad de expresión. Yo creo que fue un pleito mal resuelto entre el director del periódico y el presidente de la República, que tenían cuentas personales que arreglar. Y Echeverría las arregló de un manotazo, con lo cual construyó la leyenda de santidad papal de Julio Scherer.
Pero ese es un asunto sobre el cual podríamos hablar muchas horas solamente sobre ese tema. Yo creo que Echeverría ayudó a la modificación de un sistema que necesitaba una inyección de vigor, y creo que lo logró en algunas cosas, en otras no. Yo no lo veía hace muchísimo tiempo. La última vez que lo vi fue en su casa, cuando un grupo de diputados encabezados casualmente por el que ahora persigue a Peña Nieto, que es Pablo Gómez, fue a la casa de Echeverría a oír. Se nos cortó la llamada. Vamos a recuperar una parte muy importante. Nos estaba contando Rafa Cardona de la última ocasión que logró ver a Luis Echeverría, cuando, pues sí, y lo platicamos con José Antonio Crespo. ¿Qué políticos en estos momentos podrían ser contemporáneos a él? Vaya, murió a los 100 años, pero poníamos sobre la mesa, por ejemplo, a Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que en ese entonces fue embajador, fue miembro del gabinete, vaya, era un Porfirio Muñoz Ledo muy joven, muy entusiasta, muy priista, y como él seguramente habrá 2 o 3 personajes que el propio Rafa nos ayudará a poner. Rafa, nos decías de lo que sucedió en esa experiencia cuando tuviste la última vez de verlo. Sí, entonces llegó un grupo de diputados, te digo que lo encabezaba a Pablo Gómez, que ahora, fíjate lo que son las cosas, ahora dice que persigue a Peña Nieto. Entonces, este señor Echeverría los sentó ahí en su biblioteca de su casa y les endilgó un discurso de 3 horas. Y habló de tal y del otro, y repartió, me acuerdo muy bien, que repartió las copias del penúltimo informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, en donde Díaz Ordaz dijo frente al Congreso Nacional: asumo la plena responsabilidad sobre los hechos políticos y sociales y todo lo que ocurrió en el 68. Yo asumo la responsabilidad íntegra, porque Díaz Ordaz podría tener muchos defectos, pero era un hombre íntegro. Y lo dijo y enfrentó la crítica y enfrentó las consecuencias y todo lo demás. Entonces, Pablo Gómez y todos los demás se fueron, no diré que se fueron con la cola entre las patas, porque ninguno de ellos tiene cola, ni tampoco tiene patas, pero se fueron pues bastante entristecidos, porque no lograron absolutamente nada. Poco tiempo después, Echeverría fue sometido a un proceso, y es el único caso de un presidente, un expresidente mexicano, sometido a acciones judiciales. Porque Echeverría, no lo olvidemos, estuvo preso. El único que estuvo preso después de la presidencia, así haya sido preso en su casa, pero estuvo ahí en arraigo domiciliario. Sí, jurídicamente tuvo esa condición. Jurídicamente, si el señor salía a la calle, lo podían agarrar y meterlo a un reclusorio. Entonces, todos esos contrastes entre el poder total, la persecución, la mala fama y todos estos componentes de su ataque a la libertad de expresión, el llamado golpe a Excelsior, todo eso hizo de Echeverría uno de los grandes personajes políticos del siglo XX. Pues sí. Yo lo conocí muy bien, hablé muchas veces con él en corto, en privado, y siempre tuve la impresión de que la única persona a la cual Luis Echeverría le decía la verdad era a su sombra, a nadie más. Todo lo enredaba, todo lo disfrazaba, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muere a los 100 años, imagínate nada más. O sea, dicen que la vejez es el producto de la buena conciencia. Y bueno, si él tuvo 100 años, pues habrá sido
o un hombre indulgente, autoindulgente o simplemente irresponsable. Pues Rafa, te abrazo y siempre es un gozo escucharte y platicar contigo. Cuídate mucho y estaremos al pendiente de la próxima columna del Cristalazo y por supuesto también de tu participación aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula. Eres muy generoso regalándonos ese comentario, Rafa. Gracias. Y cada vez que necesites algo, con mucho gusto, estoy para colaborar y para servirte. Gracias, Rafa Cardona. Y su Cristalazo hoy, sabatino. Gracias. Te abrazo. Cuídate mucho, Rafa. Hasta pronto. Gracias, Rafa Cardona. Pues qué pasajes, ¿no? Qué personaje. Hoy nos enteramos que murió el día de ayer a los 100 años. Ya nos vamos.